Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar-12. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania, donde Rusia busca mejorar sus posiciones para comenzar próximamente sus intentos de tomar Kramatorsk y Sloviansk, las dos ciudades más importantes del Donbass, aunque tras la captura de Konstantinovka no se reportaron avances importantes. Mientras tanto, Ucrania continuó escalando el conflicto en un intento de forzar al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones y lleva a cabo ataques periódicos contra territorio ruso, incluyendo Moscú, con una cantidad de drones cada vez mayor. Las autoridades de la capital rusa informaron que habían sido atacados con más de 400 drones y que si bien habían podido derribar la mayoría, hubo incendios en instalaciones industriales que dejaron 8 muertos y en un depósito de petróleo que hizo que se tuviera que evacuar una maternidad y que dejó varios heridos civiles. Este fue el mayor ataque contra Moscú, junto con el que tuvo lugar el 7 de julio, y sucedió al mismo tiempo que otros bombardeos contra varias regiones, el Mar Negro y el Mar de Azov. Además, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky justificó los ataques a 2 almacenes de la empresa de comercio electrónico Wildberries, sosteniendo que suministraba componentes sancionados utilizados para la producción de drones y equipo de navegación. Zelensky pretende recordarle a los rusos que están en un país en guerra, atacando además infraestructura de transporte y provocando desabastecimiento de combustible, que hizo que tuvieran que importarlo. A su vez, Rusia también apuntó contra instalaciones logísticas utilizadas para almacenar y ensamblar drones, mientras que está centrando sus bombardeos contra la región de Odesa. Un ataque con drones ucranianos contra 2 centros logísticos dejó al menos 8 muertos en Rusia, mientras que el incendio de un depósito de petróleo en la región de Moscú llevó a evacuar a una maternidad, según anunciaron el sábado las autoridades locales. El gobierno regional ruso informó que 7 empleados del turno de noche murieron cuando drones enemigos atacaron un centro logístico del gigante ruso del comercio electrónico, Wildberries, en Kotovsk. Además, informó que en esta pequeña ciudad del oeste de Rusia, los ataques causaron también 24 heridos. Otro depósito de Wildberries, en la región de Moscú, fue alcanzado por el derribo de un dron, causando un muerto y 37 lesionados. Además, se informó que se produjo un incendio en un depósito de petróleo en la vecina Nohinsk, en el que 2 personas resultaron heridas y una maternidad cercana tuvo que ser evacuada por razones de seguridad. La región moscovita fue blanco de más de 370 drones durante la noche, según informó el alcalde de la capital. 64 drones enemigos fueron destruidos al acercarse a Moscú. Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso en los últimos meses, al apuntar especialmente a infraestructuras logísticas o relacionadas con hidrocarburos, en un intento por frenar la financiación del conflicto iniciado por Rusia en febrero de 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que alcanzaron 2 grandes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov. Según detalló, estos centros se utilizan para suministrar componentes sujetos a sanciones destinadas a la producción de drones y equipos de navegación. En Ucrania, los ataques rusos dejaron un muerto y 3 heridos. Rusia ha bajado la intensidad de los bombardeos contra Ucrania, pero antes de los ataques contra Moscú, también había apuntado contra Kiev, que sufrió una de las mayores ofensivas desde el comienzo de la guerra, tras el disparo de 41 misiles balísticos. Kiev volvió a denunciar que Rusia había apuntado contra infraestructura civil y reportó la muerte de una persona, mientras que el Kremlin aseguró que solo atacaba instalaciones militares o de doble uso. Y como ocurre tras cada bombardeo ruso, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió sobre la escasez que tenían de sistemas de defensa antiaérea, aprovechando para reiterar su llamado a sus aliados para que le proporcionaran los sistemas que tuvieran disponibles, dado que si bien Donald Trump ya lo autorizó para que produjera sistemas Patriot en su propio territorio, esto llevaría algún tiempo. Asimismo, el hecho de que Rusia siga apuntando contra infraestructura energética provocó cortes en varias partes del país, al tiempo que reportó la muerte de 5 personas en las ciudades de Kramatorsk, Zaporilla y Pavlograd, mientras que Moscú condenó lo que calificó como un ataque terrorista, después de que bombardeara con drones un autobús en la región fronteriza de Belgorod, matando a 5 personas y dejando varios heridos. El gobernador, Alexander Yubaev, dijo que los terroristas neonazis habían alcanzado el vehículo civil de forma deliberada y cínica, e informó que entre las víctimas mortales se encontraba un menor de edad. Ucrania ataca sobre todo las regiones fronterizas, matando a 5 personas en Kursk y Briansk,
y se denunció que también apuntaba contra los equipos de rescate, atacando poco después, lo que le costó la vida a un bombero. Los ataques nocturnos contra Ucrania han causado la muerte de 7 personas en las últimas 24 horas, según fuentes oficiales, y han dejado decenas de heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que el Kremlin ha atacado varias zonas del país. Las autoridades locales reportan ataques desde las regiones septentrionales de Sumy y Kharkov, en las meridionales de Odessa, Jersón y Zaporilla, así como en Donetsk, que forma parte de la región industrial de Donbass. Zelensky afirma que Rusia ha lanzado más de 130 drones de ataque, la mayoría de los cuales fueron interceptados, y 8 misiles a través de la frontera hasta la madrugada del viernes. Los ataques se han dirigido tanto contra zonas civiles como contra infraestructuras energéticas, lo que ha provocado cortes de electricidad en varias regiones. Explosiones en la penumbra. Kiev sufrió uno de los mayores ataques con misiles balísticos en lo que va de la guerra, una ofensiva masiva de 41 proyectiles que destruyó edificios residenciales, almacenes y una residencia estudiantil. La ofensiva rusa, centralizada en la capital, dejó un muerto y varios heridos. Este escenario reaviva la discusión sobre la escasez crítica de defensas aéreas que padece el país. Aunque el ejército ucraniano logró interceptar varios misiles y drones, los sistemas Patriot actuales son insuficientes. Zelensky insiste en acelerar los suministros extranjeros y en la producción local de interceptores pactada con Estados Unidos. Espero sinceramente que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y otros funcionarios gubernamentales colaboren rápidamente con nuestros socios en relación con los paquetes de ayuda que ya hemos acordado. Es importante agilizar todo, tanto la ayuda de nuestros socios europeos como la de Estados Unidos. Y Kiev continúa estrechando la cooperación con la Unión Europea, que anunció un acuerdo para impulsar la producción de drones de forma conjunta y los pondría a disposición de Ucrania para impactar Rusia con mayor intensidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó que la idea era combinar el ingenio ucraniano, que contaba con conocimiento y experiencia probados en combate, con la escala industrial europea, ya que tenían una enorme capacidad tecnológica y centros de producción que estarían fuera del alcance de Moscú. Además, dijo que no solo se trataba de ayudar a Ucrania, sino de responder a las amenazas que enfrentaba el resto del continente. A su vez, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky informó que actualmente estaban produciendo 10 millones de drones al año, que su objetivo era duplicar esa cantidad, por lo que comenzarían invirtiendo 6.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea. Mientras tanto, el bloque comunitario sigue dando pasos para la incorporación de Ucrania, habilitando un nuevo bloque de negociación enfocado en las relaciones exteriores y confirmó que pretende concluir las negociaciones técnicas el próximo año. Pero no todas son buenas para Ucrania, ya que la decisión de Zelensky de destituir al ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, provocó una crisis política por el fuerte rechazo de la población, que comenzó a manifestarse en las calles contra el gobierno y en reclamo de elecciones, suspendidas mientras dure la ley marcial. La destitución de Fedorov responde a un enfrentamiento con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, que fue destituido poco después, y ahora Zelensky evalúa reincorporarlo. Coincidiendo con la segunda visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este año, la Unión Europea y Ucrania han sellado un acuerdo para impulsar de manera conjunta la producción de drones. Los drones se han convertido en una parte integral de la guerra moderna, lo que ha permitido a Kiev superar su desventaja en cuanto a efectivos y lanzar ataques de largo alcance en lo más profundo del territorio ruso. Zelensky afirma que su país produce actualmente 10 millones de drones al año, una cifra que se ha propuesto duplicar. This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el jueves unidad en el mando militar. El mandatario enfrenta críticas por haber destituido al popular ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, que estaba en conflicto con el comandante en jefe del ejército, Oleksandr Syrskyi. Francamente, un presidente en tiempos de guerra no debería tener que elegir en una situación así. Me gustaría mucho que hubiera unidad. Las partes no la han encontrado y en esto el problema no es solo de las partes, sino también mío. La primera ministra saliente, Yulia Sviridenko, presentó oficialmente su dimisión el martes con el visto bueno del Parlamento, tras haber sido destituida por el presidente ucraniano, quien anunció el domingo su intención de reorganizar el gobierno sin dar explicaciones.
Mientras tanto, el Parlamento aprobó el nombramiento de Sergei Koretsky, hasta ahora jefe de la principal empresa pública de gas, como nuevo primer ministro. Y ahora quisiera ir al Reino Unido, dado que Andy Burnham asumió como nuevo primer ministro en reemplazo de Keir Starmer, que no pudo resistir la rebelión interna del Partido Laborista y se convirtió en el 7º jefe del Ejecutivo en los últimos 10 años. El exmandatario ya estaba siendo cuestionado por el lento crecimiento de la economía y la crisis por el costo de vida, pero la polémica por nombrar como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, que mantenía estrechos lazos con Jeffrey Epstein, terminó de derrumbar su popularidad e hizo que el partido tuviera pésimos resultados en las elecciones locales y regionales de mayo, perdiendo Escocia, Gales y regiones industriales de Inglaterra que eran bastiones de la izquierda. Además, se le criticaba su decisión de recorrerse a la derecha para detener el rápido avance de la extrema derecha, lo que terminó haciendo todo lo contrario. El exalcalde del Gran Manchester, de 56 años, presentó un plan de 10 años para aliviar el costo de vida, subsidiar la vivienda, cambiar el sistema educativo y cumplir con sus compromisos militares, algo que garantizaría al poner como ministro de Economía a John Healey, que se desempeñaba como ministro de Defensa de Starmer y renunció por la falta de financiamiento de un gasto militar a la altura de las amenazas que tenían. A su vez, prometió los mayores cambios en los últimos 40 años, impulsando un nuevo modelo político y económico, aunque mantuvo a varios de los ministros del gobierno anterior, cambiándolos de carteras. Y por ejemplo, el exministro de Energía, Ed Miliband, ahora estará al frente de Asuntos Exteriores. Andy Burnham ya es el primer ministro de Reino Unido. El líder del Partido Laborista sustituyó el lunes a Keir Starmer, con la intención de devolver esperanza a los británicos. En su primer discurso tras llegar al poder, prometió un plan a 10 años que incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de erradicar el fenómeno de las personas sin hogar. Britain needs to show the world. Gran Bretaña tiene que demostrar al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad una vez más. Ese es nuestro desafío. Hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor. Sé que la gente en casa está harta de la política. Los escucho y quiero ser sincero con ustedes. No hemos estado a la altura y debemos hacerlo mejor. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. Conocido como el Rey del Norte, el exalcalde del Gran Manchester alcanzó una gran popularidad con sus políticas, y los laboristas lo ven como su mejor exponente para acabar con las críticas a Starmer. El 7º primer ministro británico en una década tendrá entre sus desafíos más urgentes una economía débil, los elevados costos del endeudamiento del gobierno, el creciente gasto en prestaciones sociales y la llegada de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones, un fenómeno que ha impulsado el apoyo al partido Reform UK. Tras poner fin a 14 años de gobiernos conservadores en 2024, Starmer dimitió el 22 de junio, ante los pésimos resultados en las encuestas y la derrota sufrida por el Partido Laborista en las elecciones regionales y municipales de mayo. Y a pocos meses de las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos, Donald Trump volvió a sembrar dudas sobre el sistema electoral del país, advirtiendo que había graves amenazas. El mandatario desclasificó informes de inteligencia en la página de la Casa Blanca, en los que se acusó a China de haberse apoderado de 220 millones de expedientes de votantes norteamericanos, en lo que Trump aseguró que fue el mayor pirateo de la historia para robar datos electorales, y agregó que Pekín había intentado fabricar boletas ilegales para favorecer al expresidente Joe Biden. No obstante, estas denuncias ya fueron desmentidas, dado que en primer lugar se destaca que los expedientes de votantes son públicos y después se recordó que un informe de inteligencia desclasificado en el 2021 dijo que no había indicios de que un actor extranjero haya intentado manipular la votación. A su vez, denunció que 4 estados demócratas habían permitido el registro de 250.000 electores que no eran ciudadanos estadounidenses. Asimismo, afirmó que un informe de la CIA destaca la posibilidad de que Venezuela pudiera hackear máquinas electorales en Estados Unidos y que ya lo había hecho a favor de Nicolás Maduro. Pero, si bien los documentos desclasificados advierten que Venezuela buscaba poder manipular sistemas de votación, reconocen no tener pruebas de fraude en las elecciones venezolanas y descartan que Caracas tuviera esa capacidad fuera del país. Por último, Trump amenazó con revocar las licencias de los canales NBC y ABC por no pasar el discurso en el que hizo las denuncias, y dijo que era un complot para favorecer el fraude
y proteger a la izquierda radical. El presidente Donald Trump alertó el jueves de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense, a pocos meses de unos comicios legislativos que podrían ser sombríos para los republicanos. Al mismo tiempo que se dirigió a la nación en un discurso televisado, Trump desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca en los que se acusa a China de haberse apoderado de los datos electorales del país. Durante un periodo de años comenzando en el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo la que se considera la mayor violación de datos electorales de la historia, lo que dio como resultado la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Esa información incluye nombres, números de teléfono, preferencias de afiliación política y otros datos sensibles que se necesitan para registrarse para votar y llevar a cabo otras actividades nefastas, que es exactamente lo que estaba ocurriendo. Otra acusación grave la dirigió a 4 estados demócratas, a los que señala por haber presuntamente permitido el registro de al menos 250.000 electores que no son ciudadanos estadounidenses. Trump lanzó estas extraordinarias acusaciones en un discurso a la nación que no fue televisado por algunas de las principales cadenas televisivas, lo que llevó al mandatario a pedir que les retiren la licencia de emisión. China rechazó el viernes las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump. Según un portavoz de Pekín, la comunidad internacional ve con mucha claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países. Las acusaciones formuladas por Estados Unidos son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento. Y Donald Trump continuó con su política proteccionista al imponer nuevos aranceles a Canadá. El mandatario dijo que era una medida de represalia después de que el gobierno canadiense mantuviera gravámenes del 25% a los bienes norteamericanos por valor de $155.000 millones, lo que calificó de discriminación injusta. De esta manera llevó los impuestos a la mayoría de los productos de su vecino al 50%, incluso los que se encuentran dentro del Tratado de Libre Comercio TEMEC, aunque dejó afuera otros como los pertenecientes al sector energético y minerales críticos. Y desde su gobierno informaron que había pedido analizar la posibilidad de imponer nuevos aranceles, destacando que los 937 incendios descontrolados que tenían lugar en Canadá llenaron de humo los estados del noreste, afectando la calidad del aire, y aseguró que le tenían que cobrar a Ottawa los miles de millones de dólares que costaba la contaminación, porque era consecuencia de una negligencia deliberada al no cuidar sus bosques. Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney respondió que invirtieron $12.000 millones desde el 2020 para prevenir los incendios y dijo que había acordado con Trump intensificar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, que no fue renovado por Estados Unidos, pero aclaró que iba a defender los intereses de su país. Y la reacción más fuerte llegó de los gobiernos provinciales. Y por ejemplo, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo que Trump tenía un enfoque cada vez más desesperado y errático, y que los estadounidenses le daban lástima, porque si no podían ser amigos de Canadá, seguramente no tenían amigos en ninguna parte del mundo. Estados Unidos impondrá nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses en los sectores de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos. El presidente estadounidense Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para determinar los aranceles, alegando trato discriminatorio. Según la Casa Blanca, la medida entrará en vigor en 30 días. Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos. En general, los nuevos aranceles se aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo el lunes que Ottawa está dispuesto a intensificar las conversaciones con Estados Unidos. Agregó que ya ha presentado propuestas para resolver las disputas y modernizar el TEMEC. Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias. Las últimas medidas del presidente estadounidense amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a Canadá para cubrir el costo de la contaminación causada por el humo de los incendios forestales. Un total de 937 incendios permanecían activos el sábado en Canadá, la mayoría fuera de control, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales.
Trump afirmó que esto es una negligencia deliberada y que cada año le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares. El mandatario estadounidense acusó a Canadá de no mantener adecuadamente sus bosques y no realizar tareas básicas de manejo forestal y remoción de residuos. Y ahora vamos a ir a Nicaragua porque el presidente Daniel Ortega comunicó que ya no iba a haber elecciones, por lo que la oposición no disputaría más el poder. El mandatario realizó un acto por los 47 años de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza y confirmó la clausura definitiva de los procesos electorales, afirmando que los partidos puestos por los yanquis y por los somocistas nunca más tendrían la posibilidad de llegar al gobierno. Las elecciones iban a tener lugar en el 2027, después de que el proceso, que tendría que haberse llevado a cabo en noviembre de este año, se pospusiera por una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años. De esta manera, Nicaragua pasaría a tener un sistema de partido hegemónico de poder permanente, para lo cual el Ejecutivo ya está trabajando con la Asamblea Nacional, que tendrá que crear el marco jurídico. Poco más tarde, la oposición reaccionó con una fuerte condena y el ex precandidato a las presidenciales del 2021, Juan Sebastián Chamorro, ahora en el exilio, consideró que Ortega se había quitado una nueva máscara, buscando imponer un sistema de designaciones internas sin competencia abierta, mientras que el activista Juan Diego Barbarena, también exiliado, denunció la perpetuación en el poder de forma dinástica. A su vez, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que el gobierno carecía de legitimidad democrática y criticó la intención de Ortega, advirtiendo que estaba preparando nuevas medidas de aislamiento junto a otros estados y coordinando estos esfuerzos con la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos condenó el martes declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país que permitan a la oposición en el exilio llegar al gobierno. En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que los dichos de Ortega muestran su verdadera naturaleza autoritaria y pidió a la comunidad internacional unir fuerzas para demostrarle a la dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara. La OEA también criticó las declaraciones de Ortega. El secretario general de la organización, Albert Ramdin, aseguró que el régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo. Ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella. Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió a la presidencia en 2007. Desde entonces ejerce el poder con medidas que anularon a sus rivales. Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de 5 a 6 años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027. El domingo, en un acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega dijo que sus opositores pueden olvidarse de volver al poder porque en su país no volverán a haber elecciones. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. Mientras tanto, Venezuela continúa removiendo escombros tras los terremotos del 24 de junio y aumentó el número de muertos a más de 5.200, aunque se advierte que sigue habiendo decenas de miles de desaparecidos, mientras que el gobierno toma medidas para que las 20.000 personas que quedaron sin hogar se puedan quedar a largo plazo en los campamentos improvisados. Además, se dio comienzo a una campaña para que los familiares de las víctimas de los terremotos se realicen pruebas de ADN, con el objetivo de facilitar la identificación de los cuerpos comparando los perfiles genéticos. Varios de los cuerpos sin identificar ya fueron enterrados en fosas individuales, aunque se afirma que se cuenta con la información necesaria para identificarlos más adelante. Además, también se lleva a cabo una fumigación masiva en La Guaira, el estado más afectado, en un momento en el que aumenta la preocupación por los contagios de hantavirus tras la muerte de 3 personas. Por otra parte, la mandataria Delcy Rodríguez comunicó que el Fondo Monetario Internacional había liberado $346 millones pertenecientes a Venezuela para facilitar la reconstrucción y apoyar a los afectados en vivienda, infraestructura y servicios públicos. La vocera del fondo, Julie Kozak, dijo que los activos estarían disponibles de inmediato para atender las necesidades humanitarias, mientras que Rodríguez agradeció el compromiso de la directora del organismo, Cristalina Georgieva,
pero aprovechó para reclamar el levantamiento de todas las sanciones y la liberación de los fondos congelados, incluyendo el oro que tiene retenido en el Banco de Inglaterra. La cifra de fallecidos por los sismos en Venezuela supera ya los 5.000 de acuerdo con el último balance oficial divulgado el viernes. Al menos 5.069 personas han perdido la vida. El número de heridos se mantiene en 16.740, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En La Guaira, la zona más golpeada, continúan las labores de recuperación de cuerpos con el apoyo de familiares, vecinos y voluntarios. Maquinaria pesada trabaja en las torres colapsadas para remover escombros. Las autoridades no han dado cifras de desaparecidos, pero la ONU estima que podrían llegar a 50.000. Venezuela accedió a $346 millones de sus propios fondos en el Fondo Monetario Internacional, destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El país dispone de 3.568 millones en derechos especiales de giro, equivalentes a unos 5.100 millones de dólares, que permanecían bloqueados por falta de reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente. Rodríguez indicó que este primer desembolso permitirá atender a las familias afectadas en áreas como vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó el retiro de un tramo de esos recursos y expresó su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos. Además, señaló que el organismo trabaja con socios para facilitar el acceso de Venezuela a fondos destinados a necesidades humanitarias urgentes. El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019. Por último, la Corte Suprema de Brasil le impuso una prohibición de visita por 30 días al expresidente Jair Bolsonaro, dado que existía una orden judicial que le impedía la comunicación externa con fines políticos, incluso mediante terceros, y sin embargo escribió una carta que fue publicada en redes sociales en la que respaldaba la candidatura de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, para las presidenciales del 4 de octubre. El juez de la Corte, Alexandre de Moraes, recordó que el líder derechista tenía suspendidos sus derechos políticos tras ser condenado por golpismo a 27 años de cárcel e informó que solo podría recibir visitas de abogados, médicos y fisioterapeutas, mientras que extendió la prohibición a 90 días para su hijo Flavio, aunque consideró que la violación de las medidas cautelares no justificaba la revocación de su prisión domiciliaria, aceptada por razones humanitarias. De esta manera, el mandatario argentino Javier Milei no va a poder encontrarse con él como tenía planeado. Milei dijo que iba a visitarlo para darle su apoyo, aprovechando su viaje a San Pablo para asistir a la convención del Partido Liberal con el fin de respaldar la candidatura de su hijo, que se encuentra a poco menos de 10 puntos del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. A su vez, la defensa del exmandatario aseguró que este había cumplido rigurosamente con todas las condiciones impuestas para su arresto domiciliario y que había escrito la carta sin saber que sería difundida públicamente por redes sociales, al tiempo que Flavio Bolsonaro aseguró que la medida era ilegal, desproporcionada, cobarde y cruel. La Corte Suprema de Brasil negó el sábado la visita del presidente argentino Javier Milei al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado. La decisión se conoce en medio de una campaña electoral tensa rumbo a las presidenciales de octubre. Milei había anunciado que viajará el 25 de julio a Sao Paulo para participar en la convención del Partido Liberal y respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. Pero el juez Alexandre de Moraes bloqueó el encuentro tras imponer una prohibición general de visitas por 30 días. La medida responde a la difusión de una carta política atribuida a Bolsonaro, divulgada a través de su hijo, lo que violó la orden judicial que le impide comunicarse incluso mediante terceros. Los abogados del exmandatario habían solicitado permiso para la visita de Milei junto a una comitiva oficial, pero el juez consideró el pedido sin efecto tras la prohibición vigente. Milei y Bolsonaro se presentan desde 2023 como aliados ideológicos dentro de la nueva derecha latinoamericana. La relación contrasta con el vínculo tenso entre Milei y Lula, quienes mantienen diferencias públicas y apenas han coincidido en actos oficiales.
El juez también determinó que el exmandatario no podrá recibir visitas con fines político-electorales ni difundir mensajes políticos durante la campaña. Además, el magistrado prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días, un pedido que abarca la primera vuelta electoral del 4 de octubre. Flavio Bolsonaro calificó la decisión como un abuso y acusó al magistrado de actuar por motivaciones políticas. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, la posibilidad de que se cierre el estrecho de Bab al-Mandeb. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el nuevo primer ministro en el Reino Unido. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.